Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Bueno, bienvenidos todos de nuevo a Voces del Español. Esta es la 12ª emisión de este programa y en el marco de los festejos por los 15 años de esta sede de la UNAM en Chicago, contamos con la presencia del doctor Francisco Trigo Tavera. Él es coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se trasladó hasta esta ciudad para acompañarnos en los festejos de esta sede. Bienvenido a este programa, doctor. Bueno, muchas gracias, Erika, por esta gentil invitación que me haces a tu programa. Bien, pues el día de hoy vamos a tocar el tema del papel que juega la lengua española en las estrategias de internacionalización de la UNAM. Entonces, ya que contamos con la presencia de nuestro coordinador general, el doctor es el coordinador de todas las sedes externas de la UNAM, pues le queremos preguntar dónde están esas sedes y qué papel o qué actividades se llevan a cabo para la difusión de la lengua española. Cómo no, Erika, muchas gracias. Déjame decirte que la aventura internacional de la UNAM comenzó desde 1921. El entonces rector de la UNAM, José Vasconcelos, crea una escuela de verano en México para que fueran norteamericanos y canadienses sobre todo. Hay que recordar que estábamos saliendo del periodo revolucionario y comenzar a difundir la lengua española y, muy importante, la cultura mexicana. Ahora, ¿cuándo salimos al extranjero? Pues hace más de 75 años. Nos establecimos en la ciudad de San Antonio, Texas, con nuestro primer centro internacional. De ahí nos fuimos a Ottawa, Canadá, hace 20 años, y en Chicago, como acabas de comentar, celebramos 15 años de nuestra presencia. A la fecha ya tenemos 14 sedes internacionales, 6 en Estados Unidos, estamos en China, en Costa Rica, estamos en Sudáfrica, en Europa estamos en Alemania, en el Reino Unido, en España y en Francia. O sea, una cobertura bastante amplia. 4 continentes. Exactamente. Ahora, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, sobre todo las escuelas de extensión, como son San Antonio, Ottawa, Chicago y Los Ángeles, juega un papel muy importante de las actividades que se les han encargado a ustedes, la enseñanza del español. Y diríamos en sentido más amplio, enseñar el español tanto a los que tienen otra lengua inicial o a México norteamericanos que desean también perfeccionar su español. Y de manera muy importante, certificar los conocimientos del español que se tienen, en qué nivel, en cada una de las 4 áreas o habilidades para dominar una lengua. Entonces, muy importante, y se ofrecen cursos, pues ya desde hace varias décadas se han ido perfeccionando. Comentar que nuestra oficina central en México, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde comentábamos, ya van a ser casi 100 años que se enseña el español ahí, desarrolló sus propios libros de texto, los cuales son muy conocidos, muy apreciados. Son los que usamos aquí en UNAM Chicago para enseñar qué español. bien, y se llaman Dicho y Hecho, y que cubre varios niveles y material, pues de lo más innovador, con toda una trayectoria de casi 10 décadas, de ir perfeccionando una enseñanza del español dentro de la cultura mexicana o acompañado de la cultura mexicana, lo cual es muy, muy apreciado. Entonces, es un área muy importante de internacionalización de la UNAM, la enseñanza del español y sobre todo la variedad mexicana, que le ponemos más énfasis. Vale la pena recordar que México es el país con más habitantes de todos los que hablan español y por lo tanto nuestra influencia es muy importante,
no tanto o no solo en Estados Unidos, en Canadá, sino, por ejemplo, recibimos en México más de la mitad de la matrícula de estudiantes que van internacionales a aprender el español o a perfeccionarlo, son alumnos de China, Corea y Japón, de la influencia e importancia que tiene México con esos países. Sí, bueno, y concretamente aquí en la ciudad de Chicago podemos mencionar, se mencionó hace 2 días en una mesa redonda que tuvimos aquí en UNAM Chicago sobre la enseñanza del español en esta ciudad, que hay más hablantes del español, hay más mexicanos concretamente en Chicago que en la ciudad de Guadalajara, en nuestro país, en México, ¿no? Sí, sí, son Entonces datos. tenemos una tarea muy interesante. Sí, y la hace muy bien nuestra escuela de extensión en Chicago. Los números que nos compartieron ayer durante la ceremonia de reconocimiento de estos 15 años hablan por sí solos de la importancia que tiene esta escuela dentro de la comunidad de Chicago y en particular del sentido más amplio en el Midwest norteamericano. Comentó que hay 6 sedes en los Estados Unidos, doctor. ¿En qué ciudades están, aparte de Chicago? Sí, comenté escuelas de extensión, tenemos la de San Antonio, Chicago y Los Ángeles. Y además estamos en otras 3 ciudades, estamos en Seattle, Washington, ahí con la modalidad de un centro de estudios mexicanos, poco más pequeño, pero de todos modos con importante actividad. Estamos en la ciudad de Tucson, Arizona, dentro de la Universidad de Arizona, y el último CEM, o Centro de Estudios Mexicanos, que nació el año pasado, en la ciudad de Boston, dentro de la Universidad de Massachusetts. Bien, pues muy importante la labor que está haciendo la UNAM en la difusión del español en distintas partes de los Estados Unidos y del mundo. Comentaba, doctor, también que hay algunas sedes, como es el caso de la que se encuentra en Costa Rica o en España, que bueno, allí propiamente no les vamos a ir a enseñar español, pero sí hay una colaboración con ellos también en el ámbito del español. ¿Cómo se da esa colaboración? Sí, por un lado, eventos alusivos al uso del español, su importancia, estudios sobre letras hispánicas. También importante que todos los países requieren en muchas ocasiones certificar su conocimiento de español y ahí tenemos el examen CIELE, un examen muy importante que es un equivalente a un examen de Estados Unidos muy conocido, el TOEFL. Pues el CIELE es el TOEFL del español a nivel mundial, desarrollado por UNAM, el Instituto Cervantes de España, la Universidad de Salamanca de España y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Entonces, impulsamos este examen. Muchas de las universidades a nivel del mundo, más de 80 universidades, se han asociado a este examen y son centros de aplicación, lo cual le da todavía más fortaleza a este examen y su difusión a nivel internacional. Muchas gracias. Pues hemos hablado en esta primera parte del programa sobre las actividades que se llevan a cabo en las distintas sedes de la UNAM en el extranjero y concretamente en los Estados Unidos. Y vamos a hacer una pausa, si me lo permite, doctor, para que podamos tener nuestros avisos de Spanish Public Radio. Y regresando, vamos a tocar otro tema que tiene que ver también con la presencia del español en el ámbito de la investigación en ciencias y en humanidades. No se vayan. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Bueno, bienvenidos de nuevo a este programa Voces del Español 12. Estamos entrevistando al doctor Francisco Trigo Tavera. Él es coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la primera parte del programa estuvimos comentando sobre varias de las actividades que se llevan a cabo en las sedes externas de la UNAM en torno a la difusión del español, como son la enseñanza del español como lengua extranjera y la certificación del español. En esta segunda parte, quiero preguntarle al doctor Francisco Trigo sobre su experiencia personal. El doctor tiene una trayectoria muy impresionante en el ámbito de la investigación en medicina veterinaria y estoy segura de que se ha encontrado con diversas realidades respecto del uso de la lengua española frente al uso de la lengua inglesa en el ámbito internacional, en el ámbito científico y bueno, también en el ámbito de las humanidades, por supuesto. Entonces, esa sería mi pregunta, doctor. ¿Cómo se posiciona el español en la vida académica internacional? Cómo no, gracias. Sí, es importante la pregunta, es una lengua muy utilizada a nivel mundial. Sin embargo, el inglés se ha posicionado como la lengua más importante en el área científica sobre todo. Si vemos cuáles son las revistas donde se publica la ciencia de frontera actual, etcétera, pues son desde luego de lengua inglesa, y esto se ha consolidado pues, en los últimos 100 años sobre todo. Incluso desplazaron a la lengua francesa históricamente y el inglés quedó ya dominando, y sobre todo por la producción científica de Estados Unidos, de Inglaterra y otros países europeos, pues también viendo el peso de la lengua inglesa, como Alemania, Holanda, etcétera, pues también comenzaron a publicar en inglés. Entonces, si bien existen revistas científicas en español, pues sobre todo se han ubicado en el ámbito de difusión de la ciencia, no tanto el artículo original de frontera. Entonces, sí existen revistas, pero yo diría muy enfocadas hacia difusión de la ciencia. Que es una labor muy importante y a veces poco abordada en el mundo, porque los científicos, los académicos, a veces nos metemos en nuestra burbuja de investigación y se nos olvida que la sociedad tiene que participar también de todo ese conocimiento. Y esas revistas que analizan un artículo, lo resumen, lo traducen a un lenguaje común, cotidiano, para que la gente entienda la trascendencia de algunas de esas publicaciones, desde luego es muy, muy importante. Ahora bien, hay áreas, sobre todo en las ciencias sociales, en las humanidades, donde el español tiene mucha más jerarquía. Los estudios latinoamericanos, por ejemplo, estudios mesoamericanos, pues la producción importante es en español. Incluso gente de otros países publica en español para que sea leído ampliamente en ese sentido. Tampoco quiero decir que no se publica en inglés en esas áreas, pero ahí el español cobra una mayor trascendencia en áreas sociales, en algunas como antropología, sociología, etcétera, y desde luego, pues aquellos estudios que tienen que ver sobre filología hispánica, por ejemplo, pues son muy, muy importantes. Entonces, se ha consolidado el español en estas áreas de forma importante. La UNAM, por ejemplo, tiene una base de datos, se llama Humanindex, donde se acopia toda la producción que hace el área social y de humanidades, y es realmente impresionante todo lo que se publica. Para nuestro público es importante que sepan, por ejemplo, la UNAM publica 6 libros al día. Sí, es realmente impresionante. No sé si una universidad, si muchas universidades se puedan ufanar de un número de esa. Exactamente, 6 publicaciones al día, y buena parte o la gran mayoría de esas son en español. Y obviamente permea a todo el ámbito internacional lo que producen nuestros científicos sociales y humanistas, ¿no? Entonces, resumiendo, no es el nivel de publicaciones comparable entre lo que hay en español y en inglés, si hablamos de conocimiento frontera y sobre todo en el área de las ciencias,
pero el español sigue siendo una lengua muy utilizada para difundir conocimiento nuevo, sobre todo yo enfatizaría ciencias sociales y humanidades. Sí, hace unos 3 o 4 programas tuvimos aquí al doctor Héctor García, que es el director del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Loyola, aquí en Chicago, quien nos estuvo hablando también sobre cómo se da la enseñanza dentro de las universidades en español, porque no se me ocurre que alguien estudie o entre a alguna carrera de estudios latinoamericanos y no lo hable, no lo lea, ¿no? Entonces, efectivamente, además, aunque sí se publica mucho en inglés en estas áreas, lógicamente el interés es que todo un continente que habla español, pues tenga acceso a esa información independiente a que sean bilingües o no. Entonces, creo que es importante también en esta área destacar que aunque estemos en el Reino Unido, estemos en Estados Unidos, el español juega un papel en los departamentos, por supuesto, de estudios latinoamericanos. Sí. Te puedo citar, acabo de estar hace 2 semanas inaugurando nuestra sede en Berlín, en Alemania, y el Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín, donde estamos ubicados, pues todos hablan español perfecto y escriben buena parte de su producción científica, social y humanista, la publican en español. Sí. Como citar un ejemplo, ¿no? Claro. También en el Reino Unido, en el King's College, donde tienen su departamento de español, portugués y estudios latinoamericanos, ¿verdad? Es muy impresionante cómo podemos encontrar en todo el mundo lugares donde hay personas que aman el español, que publican en español, que viven incluso en español. Como no, pues esa sería mi contribución a tu pregunta. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta interesante ventana hacia las actividades de internacionalización de la UNAM en el ámbito de la lengua española. Agradecemos mucho su presencia y le deseamos que tenga un buen viaje de regreso a México. Como no, muchas gracias, Erika, por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Español, un programa conducido por la doctora en lingüística Erika Erdeli. En este programa ella nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. ¿Qué hay sobre los mitos y creencias en torno a las diferentes variedades del español en el mundo? Es lo que ella explora en este programa, Voces del Español. Invitados al próximo de la serie, aquí por Spanish Public Radio.